Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo entre otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué no acuden a jueces que son de afuera? ¿Por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas, sino que un creyente demanda a otro, justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptan la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Por favor, se sientan dándole gloria al Señor. En este apasionante estudio por la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, llegamos al capítulo 6, recordando que la mayoría de los temas que el apóstol Pablo expone en esta primera carta son respuestas a inquietudes que los hermanos le hicieron. Y también en atención a problemas que se habían presentado en la iglesia en Corinto. El tema para hoy en el capítulo 6 es: cristiano carnal actúa como tal. Amén. Cristiano carnal actúa como tal. Entonces, miremos un poco de cerca esta porción que acabamos de leer, porque es bueno saber que el apóstol empieza en Reina Valera 60, dice, osa, o sea, se atreve. Algunos de ustedes, es como diciéndole, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué están pensando? Son capaces de llegar unos contra otros al punto de demandarse. Eso en razón a que el apóstol Pablo sabía muy bien que el pueblo de Israel estaba organizado y está organizado desde que Dios lo constituyó pueblo. Acuérdese cuando Jetro visitó a Moisés en el desierto. Moisés estaba llevando a cabo un trabajo administrativo. Y Jetro le dijo, ¿qué haces? Te vas a desgastar tú solo atendiendo todo el pueblo. Busca hombres del pueblo que tengan respeto, que tengan conocimiento, que te ayuden. Y fue así como constituyó a los 70 ancianos que lo ayudaron a atender las situaciones del pueblo. El consejo de Jetro fue que ellos atiendan los asuntos menores y tú atiendas los asuntos mayores que deben ser sometidos a Dios. Y de esa manera hubo ya una primera organización para atender las necesidades del pueblo de Israel. ¿Se acuerda que Aarón, Urs, estaban cerca a Moisés para ayudarlo en la administración del pueblo? Si hablamos en los tiempos del Señor Jesús, el pueblo de Israel tenía un consejo que decidía los asuntos llamado el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de ancianos, casi con la misma figura que estableció Moisés. Acá estaba compuesto por los levitas, sumos sacerdotes y todas estas personas que tenían el respeto, el prestigio y la autoridad para gobernar. Eso hacía que ellos, sus asuntos personales, tanto religiosos, familiares,
militares, todo lo llevaban a ese consejo. No lo llevaban a ninguna otra autoridad externa. ¿Se acuerdan el caso de la crucifixión al Señor? Cuando Pilato le dijo, allá ustedes, hagan lo que quieran. Y ellos dijeron, no, a nosotros no se nos permite darle muerte a nadie. Entonces tenían ahí una autoridad delegada, una autoridad permitida, pero no podían tomar la vida de una persona. Ya eso lo decidió el imperio. Cuando el Señor establece la iglesia, le da a sus discípulos poder y autoridad. ¿Recuerda bien? Que son dos cosas muy distintas. Os doy poder y autoridad, incluyendo a las fuerzas del mal. Entonces es bueno tener en cuenta estas cosas para no entrar en confusiones. El poder es la capacidad que yo tengo para actuar. Yo puedo llegar a la puerta de su casa por mis propios medios. Pero de la puerta de su casa hacia adentro, usted es la autoridad de la casa. ¿Sí o no? Y yo tengo poder para entrar, porque puedo abrirla ya, puedo abrir la reja o la puerta o saltarme. Hay distintas formas de entrar. Pero si usted, que es la autoridad, no me autoriza, yo estoy haciendo mal, ¿verdad? Estaría violentando su autoridad. O sea, una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad. El Señor a su iglesia le ha dado poder y autoridad para actuar, para moverse, para desarrollarse. Y a la iglesia en especial le ha dado dones. Recuerda que en el primer capítulo se hablaba o se mencionó que la iglesia de Corinto tenía todos los dones del Espíritu Santo. ¿Qué le dice Pablo a Tito? Para eso te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y nombraras ancianos en todas las iglesias. En Timoteo y en Tito está establecido el reglamento y la conducta de los que iban a ocupar o deben ocupar esos lugares llamados ancianos. Marido de una sola mujer, no dado al vino, sobrios, no pendencieros, no amantes de ganancias deshonestas, que mantengan en autoridad a sus hijos, que gobiernen bien su casa, etcétera, etcétera. Entonces a ellos había que nombrarlos como ancianos, son la autoridad de la iglesia para mantener la administración. En la misma forma que se usa hoy día, y hay entonces comités que tienen autoridad delegada para actuar en su rango. Por ejemplo, en mi caso, pastoreo a los jóvenes a través del comité de jóvenes. Amén. Ellos hacen un trabajo bajo mi supervisión. Lo que van a hacer, ellos me consultan, yo les puedo direccionar o les puedo aprobar o les puedo decir esto no se puede hacer. Las dorcas, pastoreo a las dorcas a través del comité de las dorcas. Y así cada comité tiene su área donde se desarrolla. Entonces, todos juntos conformamos el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, o sea, la máxima autoridad. ¿Vamos bien ahí, hermanos? O sea, el apóstol Pablo enseñaba ese mismo esquema en la iglesia. Pero la iglesia de Corinto, en su mayoría, estaba compuesto por personas griegas. Habían judíos, pero en su mayoría eran griegos. Los griegos, a diferencia de los judíos, eran amantes a acudir a los tribunales. En Corinto había muy buena posición económica. Tal parece que los hermanos de Corinto tenían algunas amistades e influyentes allá en los estrados judiciales. Y los corintios eran hermanos tan especiales, pero tan especiales, que gracias a hoy día ya no existen, tan especiales, tan delicados que si en su patio cantaba una gallina, enseguida voy a poner la demanda contra mi vecino porque la gallina de mi vecino no me deja dormir. Que si en su casa el perro ladraba, ya era problema de demanda. ¿Oyó? O sea, una delicadeza al extremo, que no se soportaban el uno al otro. Y como allá tenían personas influyentes, entonces vivían más demandándose, que en lugar de tomar aquellas dificultades y convertirlas en una oportunidad para ver el poder de Dios fluir a través de ellos. Entonces, era común verse demandados allá. Vuelvo y repito, por cualquier cosita.
que la hermana hoy nos hizo el moño y que a mí me gusta verla con el moño y si no trajo el moño entonces no la vamos a usar. Entonces la hermana del moño se molestaba y la demanda. Y por todo. Es que la reprimenda del apóstol Pablo es seria por eso. Entonces, cuando él dice, osa alguno de ustedes, esa palabra insinúa una traición contra la hermandad cristiana. O sea, cuando alguno demanda al otro, está traicionando su fe, porque se está equiparando a las personas, bueno, ni siquiera aquellos. También quiero aclarar que cuando el apóstol habla aquí de demandas, no está hablando de cosas penales, de faltas o atentados contra la vida, sino a delitos menores, a desacuerdos, perdónenme la expresión, tontos, a diferencias que son normales entre personas que tienen distintas formas de pensar, distintos niveles educativos, que son capaces de expresarse. O sea, es normal que haya desavenencias o puntos de vista distintos. Pero lo que no es normal es que por todo andemos demandando. Ahora dice el apóstol Pablo, no hay entre ustedes un solo hermano. Era lamentable. E insisto, no está hablando aquí de personas que golpeaban a la esposa y la exponían al peligro de la muerte, no. Para eso el apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 13 la sujeción a las autoridades. ¿De acuerdo? Romanos 13 dice, toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Entonces no está hablando de peligro de muerte, no está hablando de amenaza de muerte, no está hablando de delitos penales o cosas graves. Hablando de desacuerdo, como le digo, porque el perro ladró, porque la gallina cacareó, porque el burro rebuznó, cosas tontas. Amén. Cosas tontas. Ahora, el apóstol quiere que ellos, al igual que nosotros, podamos darnos cuenta que las situaciones que Dios permite en nuestra vida, si aplicamos una regla bíblica es, pero sabemos que a los que aman a Dios, ahora vamos a ver cómo me ayuda para bien el hecho de que mi hermano se haya ofendido conmigo. No soy yo quien está ofendido con él. No le he dado motivo para que se ofenda conmigo, pero a él es fácil ofenderse conmigo porque él es rabioso o porque ella es rabiosa. ¿Cómo me aprovecha eso? Bueno, empiezo a examinarme y digo, ¿será que estoy descuidando mi tiempo de oración? Ahora voy a orar más. ¿Será que me estoy alejando un poco de amar a mis semejantes, aún a los de carácter difícil? O sea, aprovechar aquello para examinarme y convertirlo en una oportunidad. La dificultad no debe ser motivo para pelearnos o distanciarnos, sino para acercarnos primero a Dios. Segundo, para conocernos. Tercero, entender que si Dios nos aceptó con todo este montón de problemas, que somos nosotros. Amén, hermanos. Ahora, dice el apóstol que esa situación de decidir los asuntos, de solucionar, hay una palabra que usa ahí, el conflicto, ¿verdad? De solucionar los conflictos, o sea que eran personas que conflictivas. Personas que se veían ellos al espejo y se peleaban con ellos mismos. No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles. El apóstol aquí les da un remesón y le dice, hey, despierte. Piensen que un día nos va a tocar juzgar a los ángeles. ¿Y con qué argumento, con qué experiencia los vamos a juzgar a ellos, que son de otra esfera, que no son terrenales? No está hablando aquí de los ángeles obedientes a Dios.
Está hablando de los ángeles que desobedecieron a Dios y que hoy son llamados demonios. Eso lo comprueba el apóstol Pedro. Y nos dice en 1 de Pedro capítulo 4, perdón, ya le voy a dar el texto. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Esto de juzgar a los ángeles. Porque acuérdense que aquí hay que demostrar que se es fiel en lo poco para poder llegar a lo mucho. Entonces, si no somos capaces entre nosotros de arreglar nuestros conflictos, ¿cómo pretendemos arreglarle el conflicto a otro? Si no puedo con el mío. Decían los viejos a sus hijas cuando estaban jóvenes, le ponían los aretes. Entonces lo primero que le hacían era que le hacían el huequito en la oreja y le ponían un aretico pequeño, un topito. Entonces cuando ya la chica se quería salir del cascarón le decían, no puedes con los topitos y te quieres poner las candongas. Candongas eran los aretes esos grandes. Entonces cuando el creyente no es capaz de solucionar sus propios conflictos, ¿cómo se le ocurre tratar de arreglarle los de otro? Y en este caso que el apóstol nos está planteando que nos va a tocar atender otras situaciones en otra esfera, en la esfera espiritual. ¿Cómo dice 2 de Pedro 2:4? Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Se da cuenta? No es a los ángeles obedientes. A los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de las fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Día del juicio. ¿Quiénes los van a juzgar? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿No se dan cuenta que juzgaremos? ¿A quién? A los ángeles. Le cuento una infidencia. Cuando comencé en la iglesia a servir, hacía lo que me mandaban. Estaba ahí y participé en muchos matrimonios en la corte. Pero cuando fui pastor y me tocó hacer el primer matrimonio, ¿y cómo se hace? ¿Cómo es esto? Porque una cosa es estar en la corte ahí, y otra cosa es que a ti te toque oficiar. Para que ese matrimonio no se vaya a anular. Para que los que se van a casar se sientan honrados, bendecidos. ¿Cuántas veces estuvo en un bautismo cantando, soy bautizado como manda el Salvador? Pero cuando fui a bautizar, ¿y qué le dicen a uno cuando lo van a bautizar? ¿Y cómo es eso? La cosa cambia. Porque una cosa es ser espectador y otra cosa es ser tú el protagonista del asunto. Si una cosa es vivir señalando a los demás, criticando a los demás, ¿pero y qué? La justicia debe empezar por la casa de Dios y en este caso nosotros somos casa de Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, si usted aspira, para ir haciendo la aplicación, si usted aspira a la resurrección y la vida eterna, prepárese porque lo que viene es trabajo. No vamos a estar montados en una nube rascándonos la barriga. Yo no, señor. Trabajo. Lucas capítulo 19, versículo 16. Esto de juzgar, dice ahí, juzgaremos a los ángeles, así que deben ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Entonces, si usted no aprende aquí en la tierra, en cada problema que se le presenta, es una oportunidad que usted tiene para ganarse un examen. ¿Oyó? Para sacar una nota positiva. Cuantas veces pierda el examen, le repiten el conflicto. Y le repiten el conflicto hasta que salga aprobado. De ahí pasa a otro conflicto. Amén. Porque es que aquí, siendo fieles en lo poco, vamos siendo puestos en lo mucho. O sea, aquí hay que juzgar a los ángeles, pero después dice que hay que juzgar al mundo. Versículo siguiente, hermano Dani. Si tienen conflictos acerca de tales asuntos, ¿por qué no el anterior? Debe ser el 3. Juzgaremos al mundo. Hay dos situaciones de juicio. A los ángeles y al mundo venidero. ¿Cuándo será eso? Ahora vamos a Lucas 19, 16. Hay una parábola que el Señor enseñó y porque es parábola muchos no le paran bola. Piensan que eso es un cuento ficticio, pero el Señor no pierde tiempo con lo que enseña. Lucas 19, 16 en la NTV dice, el primer siervo informó, amo,
invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. La aprobación, ¿verdad? Pero ¿cómo consiguió la aprobación y cuándo consiguió la aprobación? Después de que hizo lo que hizo, bien hecho. Ha sido fiel con lo poco. ¿Se da cuenta que es aquí en lo poco, en los conflictos pequeños donde aprendemos para solucionar los conflictos grandes? Ha sido fiel en lo poco que te confié, así que, ¿cómo recompensa serás qué? O sea que una cosa da experiencia para el otro. Y usted no es capaz de aprender a gobernar su propia vida, sus propias emociones, sino que se achanta y dice que yo soy así. Es que Dios sabe que yo soy así. Entonces mejor no aspire a resucitar, porque usted no va a dar la talla ahí. Porque se lo digo con el corazón, hermano, lidiar con gente, cosas serias, Dios. Bueno, yo aspiro que entonces ya será distinto porque estaremos transformados, no, pero mejor se la dejo ahí. Vamos a ir leyendo. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, será gobernador de 5 ciudades. ¿Cuántos conflictos ha resuelto usted? ¿Y cuántos ha causado? De todos los conflictos que usted ha causado, ¿cuántos ha resuelto? Sin ponerle queja a su líder de jóvenes, a su líder de Dorca, a su líder de música, a su líder de caballero, a su pastor, a nadie de la junta local, sino que usted buscó en Dios de rodillas la solución, la sabiduría de Dios. ¿Cuántos ha solucionado? Ya me siento solo predicando aquí esta mañana. Ahora imagínense usted, aquí está hablando de ciudades, países. Eso era costumbre en la Biblia. ¿Se acuerda de Sodoma, Gomorra, Zeboín, Adma? Todas esas ciudades eran ciudades independientes que tenían su propio rey, su propio gobierno. En Nínive, ahí estaba el rey. Eran ciudades, países, autosuficientes. Entonces aquí no está hablando de cualquier morroa y de cualquier corozal. No, no, señor, está hablando de países, de naciones. Y lo que eso enfrenta. Imagínese usted que un hombre sabio, cuando le dijeron te toca el trono, el hombre se sintió tan pequeño y se fue de rodillas: Señor, dame sabiduría porque yo no sé ni entrar ni salir delante de este pueblo. Y ahí fue que Dios le dio la sabiduría al gran Salomón. Entonces necesitamos del Señor. Si Él permite los conflictos entre nosotros, será para que, para odiarnos, para demandarnos, para mirarnos maluco o para aprender. Pero no solo para aprender ahora, sino pensando en el allá, en el mañana, en el futuro. Es lo que el apóstol le está diciendo a los hermanos de Corinto. Ustedes no se dan cuenta que tienen una oportunidad ahora de aprender para que mañana puedan juzgar a los ángeles. Ahora, los hermanos de Corinto hacen parte de la iglesia o no hacen parte de la iglesia. Y entonces, si hacen parte de la iglesia, ¿le toca a la iglesia ese trabajo de juzgar a los ángeles o no le toca a la iglesia? ¿Y usted es iglesia o no es iglesia? ¿Y cuántos conflictos ha resuelto? El amén se va. Que le vaya bien. Los dones del Espíritu Santo que estaban dispersos en la iglesia de Corinto y que están presentes en la iglesia son precisamente para eso. Para edificarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros, no para herirnos y ofendernos unos a otros. Primera de Pedro 4, 10 y 11. ¿NTV? Sí, bien. La tele, por favor. Bien. Mire que dice, cada uno de ustedes. O sea que en la iglesia Dios no está mirando a nadie cruzado de brazos. Dios cuenta en la iglesia con cada uno. ¿Sí o no? Lo que hay que entender es que todos no hacemos lo mismo.
Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Esa capacidad especial de chismosear no se la dio Dios. Esa capacidad especial de enojarse no se la dio Dios. Eso hace parte de la naturaleza vieja. Acuérdense que Efesios 2 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, éramos, pero ahora somos hijos de Dios. Esa capacidad especial para caerle mal a todo el mundo no se la dio Dios. ¿Oyó? Entonces, las capacidades especiales que Dios le ha dado a la iglesia es, úsela bien en el servicio a los demás, no para obligar a los demás a que le sirvan a usted, no para obligar a los demás a que estén por debajo de su yugo, para que usted los viva humillando y avergonzando. No, Señor, sepa que lo que usted haga con sus hermanos, Dios se la va a cobrar, porque tendremos que presentarnos en el tribunal de Cristo, y en el tribunal de Cristo cada uno recibirá según lo que ha hecho. Y si lo que hiciste fue bueno, pero lo hiciste con mala intención, eso no cuenta. Porque en ese día Dios juzgará hasta las intenciones. Versículo 11. Si alguno sabe hablar bien, hermano, es que yo soy políglota, tengo 3, 4 lenguas. Bueno, usa esas 3 y 4 lenguas para hablar de Jesucristo, no para hablar de todo el mundo. Difunde el mensaje de salvación. Orienta, haz como Job. Dice que era voz al que no hablaba. Habla por el que no puede hablar, defiende al que no puede defenderse, llévale el mensaje al que no lo ha oído. Porque dice el Dios de la Biblia, cuando le dijo a Moisés, no hice yo al mudo y le di la lengua al que habla. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? No te creas que porque es que yo soy egresado de tal y cual universidad, que yo he estudiado no sé cuántas lenguas, y para qué tienes tantas lenguas. Si con una sola tenemos tanto problema, imagínense. Pues si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Aquí hablar bien es que tenga la aprobación de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, no cómo humillar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. Mire, que reconozca que Dios le da la capacidad y la fuerza para hacerlo. Y que cada hermano necesitado es una oportunidad para usted desarrollar lo que Dios le ha dado. Amén. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí, hermano, o los estoy embolatando? ¿O no sabéis que los santos, 6:2, 1 Corintios, volvemos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? No sé usted cómo se siente, pero a veces hay hermanos que quieren, que le tienden una encerrona a uno y le dice, hermano, lo que usted me diga, eso voy a hacer. Y un momentico, esa papa caliente no me la como yo. Yo le doy el consejo y usted decide qué hace. Porque es su vida y tiene que ser sus decisiones. ¿Oyó? Pero hay algunos que se la quieren dar de manzano, de zanahorio. No, lo que usted me diga, eso hago. ¿Cuál lo que yo le diga? Señor, o no sabe, no se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo. Miren que le está atacando el problema de que ellos se estaban demandando ante los jueces civiles, los jueces mundanos. Entonces le está diciendo, oiga, ese papel les toca a ustedes. Ustedes no han entendido que un día tendremos que juzgar a los ángeles. No han entendido que un día tendremos que juzgar al mundo. Y estos conflictos son una escuela para que ustedes aprendan a ejercer como jueces. Estos conflictos entre ustedes son una oportunidad, son la primaria para que ustedes se gradúen como personas capacitadas en la resolución de conflictos. Que hoy es una materia que se estudia. Y Dios nos da esos dones, capacidad de resolución de conflictos.
juzgaremos al mundo. Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, oigan, no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes. Que me miró maluco, que se puso una camisa igualita a la mía, que se sentó en la silla mía, que la pusieron allá a recoger los ofrendinos a mí, y que por qué llamaron a fulano a cantar y a mí no me llamaron, y por qué nombraron a este. Oiga, pero qué tanta peleadera. ¿Ah? Y ese era el problema en la iglesia de Corinto. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, ¿yo? Versículo 4. Ya el 3 lo vimos, vamos al 4. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no respetados por la iglesia? O sea, en la iglesia habían ancianos, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Oiga, y que estos muchachos cabeza blanca que hay aquí, jóvenes del ayer, muchachos de cabellera plateada, con todo lo que han vivido en el mundo y en Dios, más la sabiduría que Dios por su Espíritu les ha dado, no tengan la suficiente capacidad y madurez para ayudar a una pareja joven a solucionar sus conflictos. Que no tengan ellos la sabiduría dada por Dios para orientar a un creyente con otro creyente que están en disputa, porque aquel se pone la corbata hasta aquí y el otro le dice que es hasta la hebilla del cinturón, y entonces unas peleas todas raras, pero que Dios no nos haya dado capacidad para eso. O Dios no nos ha dado nada, o no estamos usando lo que Dios nos dio. No hay más explicación. ¿Cuál cree usted que es la respuesta? Ahora, suponga usted. Suponga que el hermano fulano le vende un yoncho, una marrana así ahora para diciembre, bien grande, al hermano sutano. Y entonces el hermano fulano le dijo al hermano sutano que la marrana estaba embarazada. Y le dijo que era Pietrán. Listo. Y el hermano sutano le compró la marrana al hermano fulano. Y resulta que no era ninguna Pietrán y no estaba embarazada, era gordita. ¿Qué hizo el hermano sutano? Cogió al hermano fulano y lo demandó allá ante el juez. Y el juez falló y dijo, culpable, fulano. Y sutano le entró un fresquito por aquí. Gané. Y entonces después que sutano ganó, le dice, oiga señor juez, lo invito a la iglesia, yo soy creyente. La iglesia donde yo voy queda allá en la avenida Carmelo Pérez y Vergara, ahí, 2 cuadras donde pirata, sí, hay que dar la iglesia pentecostal. Lo invito. Y el juez le dijo, gracias por la educación. Después que salió fulano y sutano del juzgado, que yo vaya a esa iglesia, mira, se demandan entre ellos, ¿qué tal? Es lo que, mire, seguimos el versículo siguiente. Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. Sí, seguimos. Sino que creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. Imagínense usted esa película que le acabo de inventar ahora mismo. Porque ay, ya el otro como ganó, claro, ya gané. Yo tengo la razón. Es que yo conozco mis derechos. Es que yo conozco de leyes. Así hayas ganado, ya perdiste. Sí, mira, es que el versículo siguiente lo dice. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí, el solo hecho de demandarse ya es pérdida. Habla mal del evangelio. Quiere decir que Dios en nosotros no ha hecho nada, que Dios no nos ha capacitado para ponernos de acuerdo ni siquiera nosotros dos, que dice que somos hermanos, dice que hijos del mismo Padre, dice que llenos con el mismo Espíritu, dice que creemos el mismo evangelio, dice que vamos para el mismo lugar. ¿Qué? Resulta que tenemos más desacuerdos que acuerdos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes.
¿Por qué mejor no aceptan la injusticia y dejan el asunto como está? Ah, no, que la Biblia me dice que sea manso, pero no menso. Y a mí el que me la hace, me la paga. Conmigo las cosas son así. Al pan, pan y al vino, vino. Ah, bueno, sigue así. Entonces tú no sirves para ser cristiano. Porque esto que el apóstol Pablo le está aconsejando aquí, ese primer interrogante, eso es vida cristiana. ¿Y sabe quién la enseñó? Jesucristo. Y ya usted lo vio, porque se lo enseñé en varias escuelas dominicales. Y bueno, estoy hablando de lo que hago yo, sin responder por lo que han hecho mis compañeros pastores durante su ministerio aquí. Así que usted lo sabe. ¿Dónde fue eso, hermano? ¿Cuándo fue eso? Ya ahorita le cuento. ¿Por qué no se dejan estafar? Que yo me deje estafar. ¿Y cuándo? Oiga, recuérdeme cómo es el tema de esta mañana. ¿Cómo actúa el cristiano carnal ahí en eso que Pablo está proponiendo? En estos dos puntos que el apóstol Pablo está ofreciendo ahí, proponiendo, ¿cómo actuará el cristiano carnal? ¿Qué espera Dios de nosotros? Vamos primero a Santiago capítulo 3. Los hermanos de Corinto eran griegos en su mayoría, muy educados en su mayoría, buena posición económica en su mayoría, tenían dones, todos los dones, dice el apóstol, estaban en la iglesia. Los dones son capacidades, como acabamos de ver, que Dios nos ha dado para bendición de los demás. ¿Qué escribe el apóstol Santiago al respecto? Capítulo 3, versículo 13. Si alguno de ustedes, Reina Valera normal está bien, si alguno de ustedes son sabios y entienden los caminos, normal, Reina Valera, hermano Dani. Pero ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena ¿qué? Conducta sus obras sabias en mansedumbre. O sea, las pruebas deben amansarnos. Amén. Pero si tienen celos amargos y contención, de la palabra contención nacen conflictos. Por eso se requiere que el siervo de Dios no sea contencioso o conflictivo. Contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra qué verdad están mintiendo. No es que yo soy así. Bueno, si eres así estás mintiendo contra la verdad, porque Dios no quiere que seas así, porque de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas según la verdad ya deben ser parte del pasado. Pero tú no quieres dejar ir el pasado porque es que yo soy así. Entonces no mientan contra la verdad. Sigo leyendo hasta el 16, 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esa que te dice, demándalo, no seas bobo, son tus derechos. ¿Cómo te vas a dejar meter una puerca rara ahí que por piedad y que preñada y nada? Demándalo. Esa sabiduría no es divina. Todo aquel que te aconseja que no te dejes, que tú no eres tal para cual, que no sé qué, ese no es un evangelista de Dios, es un evangelista del diablo. Repréndelo. Porque todo aquel que te incita a ir en contra de tu hermano, aunque tú tengas la razón, tú debes actuar como cristiano. Es que el otro no actúa como cristiano, es que tú no eres el otro, tú eres tú. Amén. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es de la tierra. Es con el permiso y perdón de los animales. Animal y diabólica. Entonces el diablo pasando su rabo por la iglesia, figúrese usted. Y una iglesia que supuestamente está llena de los dones del Espíritu Santo. Pero ¿en qué área actúa el diablo? En el área de la carne. Amén, hermano.
Entonces dice el apóstol, digo esto para que les dé vergüenza. Caramba, que en toda la iglesia no haya un hermano que pueda dar un consejo y decirle cómo salir de esa dificultad. ¿Ah? Que no haya un hermano que le diga a este, no, hermano, es que estoy bravo porque es que el hermano me miró maluco. Hombre, él no te miró maluco porque te tenga rabia, que tiene la mirada cruzada. O sea, que desarme esos argumentos. Alguien que le haga ver que no son las cosas así como parece. Ahora, dice el Señor, el que de vosotros esté sin pecado tiene la primera piedra. ¿Y cuántos la tiraron? Entonces, esa es la verdad. Y cuando la verdad nos confronta, nos desarma. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Qué espera Dios de nosotros por medio de los dones que nos ha dado? Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, este es el de la marrana, que vendió la marrana. Es una falta, hizo mal, ¿verdad? Vendió una marrana fraudulenta, dijo que era de una raza y no era de esa raza, dijo que estaba embarazada y no estaba embarazada. Entonces eso es una falta y fue sorprendido y fue hallado culpable. ¿Qué hacer con ese fulano? ¿Ah? Vosotros que sois carnales, no es así. Vosotros que sois espirituales, pero como el carnal actúa como tal, ¿qué se puede esperar del carnal aquí? ¿Qué se puede esperar del carnal aquí? Una demanda, una queja, porque son pechichudos. Restaurarle con espíritu de venganza. Mansedumbre. Y la mansedumbre es de la carne o del espíritu. Fruto del espíritu. Considerándote a ti mismo, poniéndote en el lugar de él. Imagínate que fuiste tú el que hiciste el negocio chueco. Es posible que estabas azarado con las deudas, estabas apurado y no encontraste otra salida, y la carne te dio esa idea y la pusiste en práctica. Bueno, ya el por qué, ¿verdad? Pero ponte en el lugar de esa persona antes de irte de lengua. Antes de usar el don de la carne, ese don de lengua, mejor ve. Ponte, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Y cómo te gustaría que te traten a ti cuando hagas un negocio chueco? Santiago 5:13, volvemos. Estamos viendo cómo espera Dios que actuemos por las capacidades que nos ha dado frente a situaciones conflictivas. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Bueno, ese que está afligido deje de estar quejándose y poniendo en Facebook que tengo la depre. Ore, hombre, busque oficio, ore. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Por ahí hay uno que anda en la moto y eso canta. Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está enfermo? Llame a los ancianos. Pero los creyentes de hoy quieren que uno haga curso de adivino. Uno tiene que adivinar que está enfermo y que tiene que saber qué tiene. Y yo no entiendo si la Biblia dice que el enfermo es el que tiene que llamar. Además, pues si estoy enfermo, bueno, alguien de tu casa que llame. Y en ese entonces no había teléfono, vea. Y ahora sí teléfono. Me mandó un WhatsApp, pasó al grupo. Hermano, estoy enfermo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quienes. Entonces los ancianos, ¿qué función cumplen en la iglesia? Con respecto a los conflictos, a las necesidades de los creyentes, ¿qué función cumplen? ¿Ayudar o agravar? Son asesores de demanda. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. O sea, personas con autoridad para usar las gracias y los dones del Espíritu Santo. Versículo siguiente.
Y la oración de fe salvará al enfermo. En la NTV, hermano Dani, como dice ese versículo, parece que tiene una oración ofrecida con fe. Vea, no es la oración la que hace la obra, porque ahí dice, la oración de fe salvará. No, la oración no salva. El que salva es el Dios al que se le ora. Él es el que sana, Él es el que salva. No que la oración y la fe mueve montañas. Falso. El que mueve montañas es el poder de Dios. Una oración ofrecida con fe. ¿Quién ofrece la oración con fe ahí? Los ancianos. Los ancianos. Sanará al enfermo. Y además, el Señor hará que se recupere. Gracias a la oración de esos ancianos. Y si ha cometido pecados, el pecado causa conflicto también. Pero aquí estamos solucionando conflictos. Sanará, le será perdonado. Versículo siguiente. Confiésense los pecados unos a otros. Reconozcan cada uno su falta. Ponga de su parte. Deje de estar culpando a los demás. Si usted quiere solucionar los conflictos, ponga de su parte. Confiésense los pecados unos a otros. Para que sea equitativo el asunto, tiene que haber de parte y parte. Y oren los unos por los otros, para que sean, miren que habla de uno que está enfermo, que van a orar por él, pero ya habla ya de las dos partes, ¿verdad? Confiésense, porque es que no hay quien haga el bien y nunca peque, todos pecamos, de una manera o de otra. Confiésense los pecados unos a otros, oren unos por otros, porque todos nos necesitamos. Para que sean sanados, todos nos herimos y somos enfermos. La oración ferviente de una persona justa, un anciano. En hebreo esa palabra es sadik, alguien que tiene una autoridad y una estima delante de Dios. Tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Amén. Muy bien. Ahora, hermanos, volvamos a Corintios, versículo 7. Está el don de sueño actuando. Yo veo más de uno con el ojito así como puñalada en bola de caullo. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros en sí mismo es una derrota para ustedes. Bueno, ya les dije eso. ¿Qué propone? ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? Les decía que eso no es ser tonto, eso es vida cristiana. Y el que enseña este principio de vida cristiana es el dueño del cristianismo. ¿Dónde y cuándo lo enseñó? Se lo voy a recordar. Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39. Usted lea, por favor. Eso lo vimos antes de llegar a esta carta, ya vimos eso. Otras de las enseñanzas de Moisés fue esta. Si alguien le saca un ojo a otro, eso causa un conflicto, ¿verdad? También a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, también a él se le romperá otro. Eso es lo que enseñó Moisés. Pero ahora yo les digo, o sea, el dueño del cristianismo. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quienes le hacen daño. ¿Qué está proponiendo Pablo a los hermanos de Corinto? Que se demanden por lo que le hicieron o no se demanden. Cálmese, lo engañaron. Bueno, pues bobo lo engañaron, pero ya no se puede demandar. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, termínenlo, léalo ustedes. Ay, hazme favor, no me dejes así, dame también en la izquierda. Eso, la carne, olvídese. A mí el que me la hace, me la paga. Amigo es, pídele que les pegue también en la izquierda. El versículo siguiente. Si alguien los acusa ante ¿y qué estaba pasando en Corinto? Y quiere quitarles en la camisa, te regalo también el saco y la corbata. Eso es cristianismo. Si un soldado los obliga a llevar una carga por
1 kilómetro, llévenla 2. Seguimos hasta el 42. Aquí, al quien les pida algo, dénselo. Y a quien les pida prestado, préstenlo. ¿Me permiten un consejo ahí? Esta es una de las causas por las que más conflicto hay en la iglesia. La platica. Que yo le presté una platica al hermano fulano y no me la pagaron. Pero resulta que el día que ustedes hicieron su negocio chueco, a mí no me consultaron. Entonces ahora después que le salió chueco, me van a meter a mí en el bonche. Y si el negocio les hubiera salido bien y hubieran tenido buena ganancia, olvídense que me iban a preguntar algo. ¿Qué dice la Biblia? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces usted hizo un préstamo. Viene el hermano fulano, hermano Libardo, présteme 20,000 pesos. Pero yo sé que el hermano fulano es así como avión. Para no decirle mal, como avión. Entonces yo no me voy a hacer un daño mental. Mi hermano fulano, no tengo 20,000 pesos para prestarte. Te regalo 10. O te regalo 5. Ya te quedan faltando 15. Pero has de ver que no me debes nada. Yo mejor te lo regalo. Porque si yo le presto los 20,000, yo quedo sabiendo que me debe 20,000. Y él queda sabiendo que me debe 20,000. Y si yo le cobro, entonces el hermano fulano va a entrar en conflicto. Y el hermano pastor ahora me va. Y por ahí vienen los problemas y después el hermano deja de venir a culto. Y eso lo dice delante de la esposa y lo dice delante de los hijos se van resistiendo. Y el pastor por 20,000 pesos, entonces hace que se pierda el hermano fulano. Entonces, para cortar por los sanos, mejor pierdo 5,000. Se lo regalé, para mí ya no existe, así que él no está ligado a mí. ¿Oyó? Es lo que Pablo te está diciendo. Mejor deja que se pierda la plata y no que se pierda tu hermano. Hermano, pero como usted no la sudó, ay, ¿quién te da la vida para que la sude? ¿Cuánto te da Dios a ti? Ahora, al que te pide prestado, dale, préstale aquí, préstale. Pero acépteme el consejo. No es que yo esté legislando sobre lo que el Señor hace o dijo. No es que te estoy diciendo que esta generación es más aviona que aquella. Entonces, cuando te van a prestar porque ya tienen pensado que no te van a pagar. Entonces, para que tú no quedes encadenado con el que te debe, mejor regálaselo. O dile que no tengo y listo, porque no es una respuesta tan válida. Pero no permita que 10,000, 20,000, 5,000, 100,000 pesos sea la causa por la que alguien se pierda. O sea la causa de un conflicto. Y peor aún, de una demanda. Amén, hermano. El apóstol está diciendo, acepten el problema. Ya está hecho el problema. Ya te dejaste tumbar. Bueno, ya listo, que no se acabe el mundo por eso. Te tumbó la camisita, te tumbó el celular, no te lo ha pagado. La platica que le prestaste te la negó. Mandaste a hacer el trabajo y pagaste la mitad del trabajo y te dejaron el trabajo tirado. Bueno, ya te tumbaron, ya está tumbado, llórala. 1 Pedro 3:8. ¿Qué nos aconseja alguien que no se dejaba tampoco de nadie? Oye, alguien que era el que me la hace y me la paga. Vamos a ver qué aconseja ahora después que aprendió vida cristiana. 1 Pedro 3:8 NTV, por favor. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. No dice nada más los ancianos o unos cuantos, no, todos. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón. Los conflictos hacen mantener bueno el corazón o malo. Lo dañan. De buen corazón y mantengan una actitud. Versículo 9. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá. ¿Quién lo está diciendo? El hombre que cuando fueron a agarrar al Señor sacó la espada. ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Mírelo ahora.
pero tuvo que pasar por los conflictos y tuvo Pablo que decirle una cantidad de cosas y sufrir y llorar una cantidad de cosas para poder llegar a hablar de esta manera. O sea, los problemas son una oportunidad para aprender. Seguimos, hermano Dani. Pues la Escritura dice, si quieren disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu don de lengua. ¿Oíste? Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Apártate del mal, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz, no busque los conflictos, busca la paz. Esfuérzate por mantenerla, porque alguien se va a esforzar porque tú la pierdas. ¿Quién? El enemigo es el que no quiere ver a los hijos de Dios en paz. Seguimos. Los ojos del Señor están sobre los que ¿qué? Aquí le está dando argumento, le estoy dando argumento a usted para que se deje tumbar. Si ya hizo el negocio y esa platica, usted la está viendo embolatada, mejor llórela. Hágale el duelo. ¿Oyó? Póngale en cartel, descansó en paz. Y descanse en el Señor. Déjele eso al Señor. Si va a poner una demanda, póngala delante del Señor. Porque lo que está diciendo, vea. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen de los aviones, los tumbadores. Dios los tiene, vea, pilladitos. Seguimos. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, oiga, sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos, así que no se preocupen, ni tengan miedo a las amenazas, ni anden demandándose. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Manténganse siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, serán avergonzadas al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien. Yo le presté y no me ha pagado. Sí, bueno, ya súfrela, llórala, supéralo. Amén. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. 18 y terminamos. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Eso le aconseja el apóstol Pablo a los que fueron tumbados, a los que fueron defraudados, en el versículo 7. ¿Por qué más bien no sufrís el agravio? Repasamos, 1 Corintios 6, versículo 7. ¿Por qué mejor no aceptan la injusticia y dejan el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? O sea, tú sabes que el hermano es así un poco estafador hongo, así un poco tosiongo, pero ya le diste papá y te tumbó, te estafó. Ay, hermano, que yo pensaba comprarme una motica, ya, llórala. Pídesela al Señor. No demandes al hermano porque no vas a sacar la moto por ahí. Te vas a gastar lo que tenías por el seguro en la moto, pagándole la demanda al abogado. ¿Oíste? Entonces, eso es lo que el apóstol le dice a él. Ahora vamos a ver qué le dice al estafador. Versículo siguiente, al 8. En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estaban aún a sus propios hermanos en Cristo. Ustedes son unos bandidazos. ¿Vio? Y el versículo 9 también es para ellos. No se dan cuenta de que lo que hacen lo malo, no heredarán el reino de Dios. Y estafar es bueno o es malo. Entonces viene y le da un retoquito aquí. No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios.
No se engañen a sí mismos. O sea, ustedes piensan que andan engañando a todo el mundo. Los engañados son ustedes. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, cometen adulterio o son prostitutos o practican homosexualidad. 10. O son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Oiga, mucha alada de oreja. ¿Oiga? Entonces estos carnales están salvos o perdidos. Perdidos porque carnal actúa como tal. Están perdidos. Pablo los está igualando a toda esta lista de personas que hay aquí. Hermanos, somos muy dados a maximizar el pecado de otro. Es que fulano se emborrachó. Y es que Sutano yo lo vi que andaba saliendo de allá del Hotel La Luna con no sé quién cita. Y es que fulano, ay, a ti como nadie te vio cuando echaste la mentira. A ti como nadie te vio cuando el odio ese que tienes ahí en el corazón. Entonces tú piensas que tú eres más que el otro. Mira, aquí el apóstol dice que estos que están tumbando a los hermanos en la iglesia están igual que esta lista que está aquí. Porque hacen lo malo. Reina Valera dice, no sabéis que los injustos, porque es una injusticia quitarle el dinero que el otro se ganó trabajando honestamente, es una injusticia y no pagárselo. Entonces dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino del cielo. Y es verdad, pero también estos y estos y estos y estos. Pero finalmente viene y les dice esto. Versículo 9, el 10. Ni los 11. Y esto, o sea que había un poco que caminaban raros, había un poco que eran finitos para hablar, que se cruzaban la pierna extrañamente. O sea, habían un poco allá en la iglesia de Corinto. Y esto eran, pero dice, esto eran, mas ya habéis sido. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo? Mire, si Dios los cambió cuando ustedes llegaron que eran así, ¿cómo no va a poder quitarles esa mala maña si ustedes renuncian a ella? ¿Ah? Y esto erais, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Entonces, si Dios puede cambiar a un mentiroso, si Dios puede cambiar a un homosexual, si Dios puede cambiar a este y a aquel, ¿por qué no va a poder cambiar nuestro corazón? Pero en lugar de buscar una salida espiritual, una ayuda delante de Dios, acudimos a los hombres. Y la sentencia bíblica del Antiguo Testamento es, maldito el hombre que confía en el hombre. Poco es el amén, pero sí lo dice la sentencia bíblica. Finalmente este capítulo termina con un tema que parece que fuera distinto, pero es el mismo, la continuación de esto. Y es que ellos decían, nosotros somos libres y podemos hacer lo que querramos. Versículo 12, todo me es lícito, podemos hacer todo. Entonces el apóstol dice, mire, ustedes dicen que las viandas, o sea, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida, así que la mujer es para el hombre y el hombre para la mujer y se acabó. Pero dice el apóstol, tanto a la comida como al estómago, Dios los va a acabar. Y les dice, el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella. Y el que se une con Cristo, un espíritu es con él. ¿Oyó? Y quiero que recuerden que ustedes eran esto, han sido lavados, santificados y justificados. Ahora son miembros del cuerpo de Cristo. Y no es correcto tomar un miembro del cuerpo de Cristo y unirlo a una ramera. Porque ahora que sois cuerpo de Cristo, sois templo del Espíritu Santo. Vamos a echar un repaso rapidito. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará por su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera, porque tengo libertad. No lo haga eso. No haga eso. ¿O no sabéis que el que se une con una mujer, una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabe que aquí el apóstol dice que el pecado es la fornicación y que los fornicarios no heredan el reino de los cielos? Con todo el respeto que me merecen mis hermanos, mis hermanas, si usted lleva años caminando con el Señor o tratando de caminar con el Señor y no ha puesto en serio arreglar su situación matrimonial con la mujer que vive o con el hombre que vive, usted sigue viviendo en pecado delante de Dios. Y si se llega a morir sin solucionar eso, los años que lleva asistiendo a culto no le aseguran la salvación. Usted necesita solucionar un problema que se llama el perdón de los pecados a través del bautismo. Y para poderse bautizar necesita casarse, porque el matrimonio es lo que santifica la unión entre un hombre y una mujer. Mientras vivan sin casarse, así tengan 80 años de estar viviendo, están en pecado. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Y Dios quiere que su cuerpo sea templo de su espíritu. Entonces, amados hermanos, esta mañana vamos a recordar que somos el cuerpo de Cristo y que estamos casados con Él. No nos casemos con las malas costumbres ni con los malos vicios, con el pecado, porque estaríamos siendo infieles espiritualmente al Señor. No amemos al mundo ni las cosas del mundo. No amemos al dinero, no amemos a nadie más que el Señor, porque estaríamos siendo infieles también al Señor. Esta mañana yo quiero preguntarte, ya para dejarte en paz, ¿cómo actúas tú frente a los conflictos? ¿Eres capaz de demorar un año bravo con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa? ¿Perdiste la amistad con tu hermano, con tu hermana, porque no pudieron arreglar un problema por un chat? ¿No pudieron arreglar un problema por una platica? ¿No pudieron arreglar un problema por un chisme que hubo por ahí? No pudieron. Entonces en la eternidad no aspires a gobernar ninguna ciudad, porque no has sido capaz de aprender a gobernarte a ti mismo. De pronto cuando allá veas fulano de tal, gobernador de 10 ciudades, y entonces tú esperas que te nombren también fulano de tal, gobernador de sí mismo, porque no da para más nada. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender, aquí estamos preparándonos. Y la Biblia nos dice, el que en vosotros comenzó la buena obra quiere presentarla perfecta. Pero de nosotros depende. ¿Seremos capaces de dejarnos de tanta peleadera, de tanta reclamadera y de tanta acusadera? Y de estar malgastando el tiempo y de estar, hermano, mejor vamos a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos y peligrosos. Usted deje de estar consintiéndole pecado a su hijo, a su hija. Pecado es pecado, hágalo quien lo haga. Estemos de pie. Porque el pecado no trae bendición a la iglesia, el pecado detiene la obra del Señor. Carnal actúa como tal, el espiritual actúa espiritualmente. Entonces el apóstol Pablo aquí ya lleva 6 capítulos dándole al mismo problema, la egolatría, la carnalidad, el yo, el yo, el yo y el yo. 6 capítulos dándole a lo mismo. Con todo que en el capítulo 1 habla de los dones, pero eso de los dones se los dice irónicamente, como dice, tienen todo lo que Dios le ha dado, pero no lo usan. No son cristianos, no viven como cristianos, son unos carnales, unos niños, andan demandándose que si la gallina cacarió, que si el burro se rebuznó, que si el avión pasó, entonces que si sonó el celular, por todo se demandan. Hay un abogado que nunca pierde un pleito. Si usted considera que lo que le han hecho es injusto, arrodíllese, clame al Señor y Él dice, déjame el lugar porque mía es la venganza, yo pagaré.
Que sea Él el que juzgue entre tú y tu hermano. Que sea Dios quien te dé a ti el honor de levantar tu rostro. Que no sea el hombre, que sea Dios. Pero si tú eres culpable, no esperes que Dios castigue a tu hermano y a ti te saquen bien. Dios no se tranza con nadie. Dios no es injusto. Estemos de pie, vamos a dar gracias a Dios. Si alguien quiere venir al altar, no hay problema. Todos tenemos cosas que arreglar con Dios. Todos. ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? Dios no escucha mi oración. Dios no escucha mi oración si no estoy reconciliado. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha tu oración. Dios no escucha tu oración si no te has reconciliado. Dios no escucha tu oración. Dios no escucha tu oración si no te has reconciliado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Señor Jesús, te doy gracias, Dios mío, porque me han dado la oportunidad una vez más de poner tu palabra. Yo sé que estos mensajes no emocionan, no motivan aplausos. Yo sé que estos mensajes no son muy bien recibidos, pero hacen parte del crecimiento de la vida cristiana. A nadie le gustan los conflictos, a nadie le gustan los problemas, que lo metan en problemas. Todos quisiéramos vivir en paz, pero es necesario ser capacitados aquí. Es necesario que aprendamos aquí en esta tierra a morir al yo, a dejar de ser tan delicados para aprender pensando en la eternidad, en aquella responsabilidad que nos espera. Y si no nos preparamos ahora, entonces nunca podremos llegar a ser fieles sobre aquello que tú tienes destinado para nosotros, y tendrá otro que tomar nuestro lugar. Pero quiero decirte este día que estoy dispuesto, Señor, a renunciar a muchas cosas, a todo lo que no te agrade de mí, para hacer lo que a ti te agrada. Estoy dispuesto, Señor, a morir al yo, para que seas tú quien vivas en mí. Señor Jesucristo, no quiero permitir que nada ni nadie tome el lugar que tú tienes preparado para este servidor. Si tú me ayudas y me das las fuerzas, estoy dispuesto, Señor, a hacer lo que tú me mandes. No importa que eso no sea tan agradable ante los ojos de los demás. No importa que no sea tan bonito, pero siempre y cuando te agrade a ti, yo lo haré. Si tú me ayudas, yo lo haré. Si tú me das las fuerzas. Ayúdanos ahora a vivir cada día con el entendimiento que da tu Espíritu, haciendo lo correcto delante de ti. Que antes de proferir una palabra, un juicio,
de colocar una demanda, de señalar o reclamar, vayamos a ti, consultemos contigo y tú nos orientes. Guárdanos en el resto de este día y bendice a todos de una manera muy especial. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios me los bendiga, los guarde y los prospere siempre.